En nuestro planeta parece haber una infinidad de lugares hermosos para visitar, con un mismo número de cosas espectaculares para admirar. Solo hace falta curiosidad para observar qué hay a su alrededor. El milagro de la naturaleza se manifiesta de muchas maneras, desde vistas impresionantes hasta los simples movimientos de una novilla. El objetivo de este programa es presentarles la extraordinaria diversidad de nuestro milagroso planeta azul, para que puedan descubrir estas cosas por ustedes mismos. En este episodio de Milagros de la Naturaleza, vamos a viajar a la Tierra Santa, Israel. Vamos a empezar en el sur y seguiremos nuestro camino hacia el norte. En el recorrido nos detendremos a admirar varios lugares. Algunos de ellos nos llevarán a increíbles obras de la naturaleza, mientras que otros son el escenario de los cuentos bíblicos. También mostraremos lugares que están asociados con puntos históricos de inflexión. Comenzaremos el episodio de hoy en el pintoresco oasis en el desierto de Ain Gedi, donde el rey David encontró su refugio. En el norte de Israel, subiremos los altos del Golán, cuya belleza natural, por desgracia, se ve ensombrecida por el conflicto en curso. Concluiremos nuestro peregrinaje por la Tierra Santa en las orillas del Mar de Galilea, siguiendo los pasos de Jesús. Milagros de la naturaleza. Bienvenidos al sur de Israel. Por milenios, este ambiente hostil atrajo por igual a profetas y a fugitivos, desde el rey David y Juan el Bautista, hasta Jesucristo. Aunque el paisaje del sur de Israel da la impresión de ser hostil, no es del todo lo que parece. Es algo más que un lugar de fuerte tradición religiosa y más que el escenario de muchos cuentos bíblicos. A través de los siglos, la gente buscaba la iluminación espiritual y también luchaban por encontrar una manera de sobrevivir en condiciones tan duras. Uno de los pocos lugares que realmente da la bienvenida a la vida siempre ha sido el oasis de Ain Gedi. Un verso del Cantar de los Cantares Salomón ayuda a describir el oasis de Ain Gedi. Mi amado es para mí como un racimo de flores de aleña en las viñas de Ain Gedi. Viendo estas imágenes, se podría creer que el jardín del Edén se encuentra aquí. El texto sagrado, sin embargo, expone una historia totalmente diferente en el contexto de Ain Gedi. David aparentemente llegó aquí para esconderse del rey Saúl. David vio a Saúl caminando por las cuevas de los alrededores. Aunque pudo haber sido fácilmente sorprendido y asesinado por Saúl, cortó un pedazo de la capa del rey sin que éste se percatara. Es difícil considerar la Biblia como una fuente histórica precisa. Los hallazgos arqueológicos indican que las personas vivían aquí desde hace 5.000 años. El íbice de Nubia ha habitado el Ain Gedi desde los tiempos bíblicos. Estos animales elegantes, firmes e increíblemente ágiles deambulan por las laderas empinadas con facilidad. El oasis lleva el nombre de ellos, pues Ain Gedi está compuesto por dos palabras hebreas. Ain, que significa primavera, y Gedi, que significa cabrito. Por lo tanto, Ain Gedi significa cabrito de primavera. Los animales salvajes y las personas conviven en el oasis en sorprendente armonía. Como resultado, incluso es posible observar de cerca a esta criatura única, el Hyrax Sudán. A primera vista parece un roedor, pero en realidad es un ungulado. Genéticamente es más cercano al elefante. La monotonía del desierto puede hacer que olvidemos que las historias de la Biblia están por todas partes. Aquí, por ejemplo, a unos pocos kilómetros de Ain Gedi están las ciudades de Sodoma y Gomorra. Con un poco de imaginación, se puede pensar que esa columna de sal que está allá podría ser la mujer de Lot. Aquí, la sal es un mineral común. Esto se debe en parte a la cercanía del Mar Muerto. Los registros de sus propiedades únicas son remotos, como del siglo IV a.C. Incluso Aristóteles menciona su existencia. Su nombre es Yam HaMelach, en hebreo, que significa el mar de la sal. La concentración de sal es 10 veces mayor que la del océano. Como resultado, el cuerpo humano flota sin siquiera dar una sola brazada. También contiene una concentración muy alta de bromo, magnesio y yodo.
Una tercera parte del agua del Mar Muerto se compone de partículas sólidas. Es comprensible que no vivan criaturas en él. En el pasado, las personas consideraban que era un lago demoníaco. De ahí surge el nombre de Mar Muerto. Sin embargo, en el siglo XX, las personas del mundo entero comenzaron a venir aquí para aprovechar sus singulares propiedades curativas. El Mar Muerto es a menudo considerado como el balneario natural más grande en el mundo. El aire circundante ofrece ciertos beneficios para la salud. Además, es el punto más bajo en nuestro planeta, situado precisamente a 417 metros bajo el nivel del mar. Por lo tanto, la concentración de oxígeno en el aire es más alta de lo normal. Los minerales que se evaporan del agua de forma continua también juegan un papel importante. El bromo, que se utiliza como aditivo en los sedantes, tiene un efecto tranquilizante. El yodo aumenta y mejora la funcionalidad de la glándula tiroides. Los diferentes tratamientos con lodo del Mar Muerto también son muy populares. La temperatura constante del lodo tiene efectos graduales en el cuerpo. Este ayuda a disminuir el dolor asociado con el reumatismo y la artritis. La alta concentración de minerales en el lodo estimula simultáneamente la circulación sanguínea y tiene la capacidad de curar ciertas enfermedades de la piel. El lodo emergió en las inundaciones que arrasaron las montañas de los alrededores. Este se enriqueció con minerales y extractos de plantas durante la erosión. Este lodo milagroso se convirtió en un producto de gran valor para la exportación, buscado por innumerables empresas de cosméticos. El lodo crudo recogido en las playas se purifica y se le da una consistencia muy fina. A continuación, se empaca y se envía a los clientes que buscan alivio para una variedad de síntomas. La comercialización de las sustancias del Mar Muerto existe desde hace milenios. El betún que se utilizaba en el proceso de momificación se recogía en las orillas del Mar Muerto y era vendido a los antiguos egipcios. Pero ¿por cuánto tiempo puede el Mar Muerto soportar tal explotación? Esta sigue siendo una pregunta relevante. El río Jordán es el principal afluente del Mar Muerto. Es incapaz de reemplazar el agua que se evapora. La velocidad en la que su nivel del mar está disminuyendo es casi de 1 metro por año, una causa de preocupación permanente. El complejo turístico de Ain Bokek está encallado y necesita que le bombeen agua. El gobierno israelí y jordano recientemente unieron fuerzas y establecieron un proyecto colectivo para suministrar al Jordán agua del mar desde la bahía de Aqaba en el Mar Rojo. Nos trasladamos más al sur. Ahora estamos en el corazón del desierto de Negev. El sol se levanta sobre el cráter Magdes Ramón. En el libro de los Salmos dice: «¿Cuántas son tus obras, Señor? Con sabiduría las hiciste todas. La tierra está llena de tus criaturas». Si miramos el cráter Magdes Ramón como la creación de Dios o como un milagro de la naturaleza, una cosa es segura: es una obra maestra. Desde una perspectiva puramente geológica, el agua es el arquitecto de este cráter. Durante las inundaciones, el agua socavó los lechos de los ríos y continuó perturbando la integridad de la roca sólida. Poco a poco se metió en las capas geológicas más ligeras. Las hermosas colinas permanecieron de pie como testigos de la despiadada obra del tiempo. Sin embargo, otro impresionante ejemplo de los efectos geológicos de la zona es el llamado Taller de Carpenter. Esta singular formación rocosa se creó por la presión geológica, de tal manera que se asemeja a piezas de madera trabajadas, de ahí su nombre. A pesar de que solo 50.000 personas viven allí, el desierto de Negev constituye más de la mitad del territorio de Israel. A primera vista, el desierto de Negev aparece como un entorno completamente hostil, inadecuado para vivir. Pero al inspeccionarlo detalladamente, nos damos cuenta de que en realidad se puede considerar un jardín botánico. La flora local se compone de 1.500 especies de diferentes plantas que se adaptan bien a la vida desértica. Sobreviven con una cantidad mínima de agua. Las hermosas flores del Sidvanit no son la excepción. El nombre de esta flor se deriva de la palabra otoño en hebreo. Florece al final del verano, así que anuncia el inicio de una nueva temporada.
Otro ejemplo es la ciruela silvestre. La corona de espinas de Jesús se tejió con ramas de la misma. Fue una buena fuente de nutrición para los nabateos que estaban de paso en sus misiones comerciales. Los nabateos eran comerciantes exitosos. En el siglo III a.C. importaron especias y otros objetos de valor de la India. Sus caravanas a menudo tenían miles de camellos y cada uno transportaba una carga de 300 kilogramos. Así que, en términos actuales, una sola caravana llevaba bienes valorados en millones de dólares. Lo que se ve aquí son los restos de la llamada Ruta del Incienso. Esta era de 2.400 kilómetros desde Omán hasta Yemen a través de Arabia Saudita, Jordania y el desierto de Negev, todo el camino hasta el puerto de Gaza. A partir de ahí los mercaderes viajaban del Mediterráneo hacia Europa. Los nabateos vigilaban cuidadosamente esta ruta, conocían sus secretos. En ese entonces se establecían campamentos similares cada 36 kilómetros. Los antiguos comerciantes pasaban la noche en ellos reuniendo la fuerza necesaria. Allí se daban sus bien merecidos baños y festejaban. Eran entretenidos por atractivas bailarinas del vientre. No es de extrañar que los nabateos fueran conocidos como los amos del desierto en ese momento. Su ruta era trazada y confirmada con precisión. En los valles se erigieron cisternas voluminosas, ocultas entre los transeúntes. Se garantizaba un suministro continuo de agua a través de un ingenioso sistema de canales que traía agua de lluvia desde las colinas circundantes. Los nabateos finalmente se apartaron de la ruta del incienso. Los romanos les exigieron unos impuestos tan altos que el comercio terminó siendo poco rentable. Así, los comerciantes pusieron fin a sus costumbres nómadas y comenzaron a construir ciudades. La ciudad de Afdad fue una de ellas. Por cierto, en las ruinas de esa ciudad de 2300 años fue donde filmaron el famoso musical de Jesucristo Superstar. De vuelta a los nabateos, debido a las rutas comerciales, adquirieron conocimiento sobre el cultivo del vino, la cerámica y la vida en el desierto. Esto hizo que su asentamiento en el desierto fuese más fácil, ya que producían su propia mercancía. Construyeron sus casas en el corazón del desierto de Negev, equipadas con terrazas de vino y aceite de oliva. Dos mil años después, los rebeldes judíos hicieron un buen uso de los altos del Golán para fortificar la ciudad de Gamla contra los romanos. El nombre de Gamla viene de la palabra hebrea que significa camello, porque la colina sobre la que estamos parados se asemeja a la joroba de un camello. En el año 66 después de Cristo, los romanos intentaron conquistar esta ciudad rodeada por caminos impenetrables. Tuvieron que recurrir a 7 legiones. A pesar de su gran número de soldados y su uso de catapultas, los rebeldes resistieron por días el ataque de los romanos atrincherados dentro de la ciudad. Al final, sin embargo, la ciudad cayó cuando 3 soldados romanos lograron socavar una de las torres de la ciudad. Su colapso permitió que se abriera la fortaleza. De acuerdo con la dramática descripción del historiador José Flavio, los romanos asesinaron sin piedad a 4.000 personas y las restantes 5.000 se suicidaron para no ser esclavos de los romanos. En las ruinas de la sinagoga local, la más antigua del mundo, se encuentra un silencioso testimonio de la terrible masacre. La importancia estratégica de los Altos del Golán fue de nuevo significativa durante las cruzadas medievales. En el siglo XII, los sirios construyeron la imponente fortaleza de Nimrod. Su principal objetivo era proteger la ruta desde el mar Mediterráneo hasta Damasco en contra de la Sexta Cruzada. Las batallas entre los musulmanes y los cristianos sobre el dominio de la Tierra Santa prefiguraron los crueles conflictos que surgirían en el siglo XX. Milagros de la naturaleza. Poco después de la fundación del Estado Independiente de Israel, los sirios comenzaron a bombardear al reciente Estado judío y tenían la ventaja estratégica de los Altos del Golán. El 10 de junio de 1967, el conflicto llegó a su clímax, cuando Israel atacó las posiciones sirias y finalmente ocupó los Altos del Golán. Los llamados 6 días de guerra cobraron miles de vidas, pero no resolvieron la situación.
La creciente tensión culminó en 1973 con un contraataque de la coalición de los Estados Árabes utilizando munición soviética. Los árabes tomaron a los judíos por sorpresa atacándolos durante el día de Yom Kippur, el día más sagrado del año para ellos. La llamada Guerra de Yom Kippur duró 12 días. Participaron más de 1.500.000 soldados, 6.000 tanques y 2.000 aviones de guerra. Al final, los Altos del Golán permanecieron bajo administración israelí. En 1981, Israel anexionó el territorio que está bajo una autoridad aún en disputa hasta el día de hoy. A medida que caminamos por los Altos del Golán, vemos en un área amplia los restos dispersos de la guerra. La situación aún está lejos de resolverse. A lo largo de las fronteras apenas se ha mantenido la paz por las tropas de las Naciones Unidas y Siria aún reclama los Altos del Golán. Los Altos del Golán se encuentran como un territorio hostil que solo es significativo desde el punto de vista militar. Pero ese no es su único valor. Los Altos del Golán también son significativos debido a su abundante suministro de agua. Gracias a su altitud, las precipitaciones son abundantes en los Altos del Golán. También son una fuente de nieve derretida que hace su camino por los ríos locales cada primavera. En general, el 15% de toda el agua en Israel se origina aquí, en las alturas del Golán. Los colonos israelíes lograron aprovechar el suministro de agua de aquí. Ellos crearon un ingenioso sistema de riego que en tiempos de sequía lleva el agua necesaria a prácticamente todos los árboles. Además de frutas y verduras, también prospera el vino de uva. El vino tinto local se considera de alta calidad gracias al subsuelo de basalto, con un alto contenido de minerales en la tierra y fríos inviernos. Los Altos del Golán representan un verdadero milagro de la naturaleza, un milagro que permite a la gente sobrevivir en la hostil y seca región del Medio Oriente. Además de ser una región vivificante, también es una fuente de conflicto y de guerra, donde miles de personas han perdido la vida. Se podría decir que el que controla los Altos del Golán también controla la principal fuente vivificante del agua en toda la región. Pasamos de los picos de los Altos del Golán a sus faldas. Ahora estamos en un lugar donde el río Jordán desemboca en el mar de Galilea. El río Jordán comienza en el norte de los Altos del Golán. El largo de las cuencas hidrográficas es de 251 kilómetros. Además de ser la principal fuente de agua dulce para Israel y Jordania, también es la zona más fértil en todo el Medio Oriente. No es de extrañar que el río Jordán también se haya convertido en un símbolo espiritual significativo. El cruce del río Jordán significa el regreso a la tierra prometida para los judíos. Para los cristianos, está intrínsecamente vinculado a Juan Bautista y a la tradición del bautismo. Toda la zona donde desemboca el río Jordán, en el mar de Galilea, tiene un significado importante para la fe cristiana. Jesucristo se estableció no lejos de aquí, en el pueblo de Cafarnaúm. Comenzó a difundir la fe cristiana en una sinagoga local, cuyos restos aún existen hoy en día. Miles de peregrinos de todo el mundo siguen los pasos de Jesús por todos los lugares en los que hizo milagros y donde predicó el cristianismo. Por ejemplo, aquí, en esta roca, en un lugar llamado Takba, alimentó a 5.000 personas hambrientas con 2 peces y 5 hogazas de pan. Aquí, siendo crucificado, Jesús dio a conocer a sus discípulos por tercera vez, instruyendo al apóstol Pedro para que se hiciera cargo y cuidara de sus seguidores. Los pescadores de hoy navegan cada mañana en el mar de Galilea en busca de peces. Las sardinas es lo que comúnmente pescan, aunque de vez en cuando pescan peces de mayor tamaño. El más conocido es el de tilapia.
Este se captura aquí desde el tiempo de Jesús y denominado elegantemente como el pez de San Pedro. Nuevas especies de peces capaces de limpiar el agua se introdujeron en los últimos años. Esto es porque el mar de Galilea, alimentado por el río Jordán, es una fuente importante de agua potable. Los pescadores han pescado en estas aguas durante generaciones. En los últimos años, este negocio amenaza con extinguirse debido a la utilización masiva de sus aguas. El mar de Galilea podría tener un final similar al del Mar Muerto. Su nivel se ha reducido en 3 metros en el último año y la situación es ahora crítica. Los trabajos forzados de hoy llegan a su fin. Los pescadores están regresando a la orilla. ¿Podrán volver mañana y durante los próximos años con una pesca abundante? Milagros de la naturaleza. El episodio de hoy de Milagros de la Naturaleza también ha llegado a su fin. Atravesamos la Tierra Santa de sur a norte. En el camino visitamos lugares con una increíble belleza, entrelazada con rica esencia espiritual. Algunos de estos lugares tienen un pasado cruel. Oremos entonces para que la paz largamente buscada llegue a esta importante tierra.